Buenos días, queridos hermanos, me alegro de compartir de nuevo con vosotros este tiempo de meditación en la palabra de Dios, reflexionando sobre lo que ya empezamos a ver hace un par de semanas. Recordáis que estábamos dentro de un museo viendo cuadros y uno de ellos nos llama la atención y es el cuadro de la redención. Eso de manera figurada, no es un museo físico, sino un museo espiritual en el que los creyentes podemos y debemos mirar cada día a ver qué cuadro nos presenta el pintor por antonomasia, que es el mismo Dios, que diseñó los cielos y la tierra, que no faltó un detalle en todas estas cosas. Pues vimos cómo en la primera parte del cuadro, el cuadro de la redención al completo, esa primera parte nos sobrecogió. ¿Sabéis por qué? Por su dureza. Porque es una visión de un lienzo que impresiona incluso a los no creyentes. Por el hecho de ser una persona física el que padeció todas estas cosas, aún los ateos piensan que fue demasiado cruel. Otra cosa es la causa. Ellos no lo van a identificar claramente. El Espíritu Santo solamente puede llevarnos a la comprensión de esta magna obra. Pero aún así sigue siendo cruel. Hoy, esta mañana, leía en la prensa que en Marruecos, como sabéis, va a prepararse también junto con España y Portugal el Mundial de 2030 de fútbol. ¿Y cuál es la preocupación del Reino de Marruecos? Exterminar, liquidar, asesinar, digamos, quitar de en medio miles o millones de perros vagabundos que andan por toda la nación, para dar una imagen perfecta de lo que es un reino por antonomasia, ¿no? Entonces, eso lo vemos como algo natural y ya están las asociaciones animalistas, protección de los animales, protestando ya de antemano para que esto no se lleve a cabo. Bueno, nadie protestó a la hora de que aquel que fue presentado por Pilatos como el hombre, el desecho de los hombres, fuese a la cruz. Nada de esto lo pudo impedir. Aquello fue, dando un repaso a lo que hablamos, un espectáculo denigrante a los ojos de un mundo que pone su atención en lo atractivo. Hay periódicos, revistas especializadas en lo atractivo de los seres humanos, ¿no? Aunque sea por su dinero, por su belleza, por sus ideas, por sus inventos, etcétera, etcétera. Pero este mundo se avergüenza en su identificación con aquel que fue suspendido de una cruz ignominiosa. Una cruz que proclama a los cuatro vientos que la muerte de Jesús formó parte de la voluntad de Dios, a quien da la gloria por ese sacrificio, y también del beneficio que alcanza a un mundo no inmaculado y perfecto, sino a un mundo afectado mortalmente por el pecado. Como creyentes y seguidores de ese Mesías, de ese que fue enviado, no podemos mirar para otro lado como si, queriendo imitar a Pedro, no lo conociéramos, no conociésemos a ese personaje, sino que por el contrario debemos decir como Pablo dijo, y se lo debemos decir a quien quiera escucharnos: jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Podemos decir eso? No solamente con la boca, sino desde el corazón. Podemos decir: jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de Cristo. En lo que la gente se avergüenza, yo me gloríe, tú te gloríes. ¿Qué significa eso de gloriarse? Yo creo que cuando llegue el tiempo de Juan, en unos domingos, también seguirá hablando de Gálatas, donde aparece recogido esa expresión sublime del apóstol Pablo. Pues eso significa que su cruz es una victoria y no una derrota.
Nadie se gloría en las derrotas. Pero nosotros vemos en ese cuadro que en la muerte hay victoria, hay triunfo. Porque él no fue un mártir al que inmolaron contra su voluntad. Él fue la víctima del Altísimo, el Cordero de Dios. Él puso el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo, al morir, se convierte en nada más y nada menos que en poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y transfiere vida al que muerto estaba en sus delitos y pecados, que somos nosotros. Su muerte transfiere vida. A veces observamos esto, bueno, cada vez con mayor frecuencia en los trasplantes. Alguien tiene que morir para que sus órganos, si están sanos, puedan servir a otros para que puedan vivir. La muerte trae vida. Y en este caso es la muerte de Cristo la que trae vida espiritual a aquellos que estábamos condenados por la eternidad. Eso es lo que vimos en la primera parte. Quiera el Señor darnos, por tanto, entendimiento para hablar y para oír lo que Él tiene que decirnos en esta segunda parte, en esta mañana. Vamos a pintar esa segunda parte. Dios pintó esa segunda parte. Ahora vamos a ver cómo lo vemos dentro del mismo lienzo, ¿verdad? El cuadro perfecto de la redención. La segunda perspectiva del cuadro es totalmente opuesta a la primera, aunque sigue siendo el mismo lienzo. No es otro lienzo, es el mismo lienzo. El cambio efectuado fue brutal. Brutal como consecuencia de su expiación y de su propiciación por el pecado ante Dios. No fue una muerte, como hemos dicho, victimaria. Él no quiso, pero fue obligado. Ningún preso quiere ser ejecutado por aquel que le condenó, la sociedad, a través de los jueces, aplicándole la ley. Nadie quiere. Pero eso no fue así con Jesús. Él vino para hacer la voluntad del que le envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Acabar la obra. Y esa obra pasaba por la cruz. El oprobio sufrido se tornó en triunfo. Y leemos en Filipenses 2 otra vez. Dios también, vimos la primera parte, y se humilló hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Visteis la perspectiva? De arriba a abajo. Desde lo más alto, como el Verbo eterno, hasta lo más bajo, hasta el mismo infierno. Pero el mismo Dios que lo hundió, dice también Dios, el mismo Dios, no otro, le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén, como un castillo de grande, hermanos. Amén. Porque eso es lo que ha hecho Dios. Con el mismo poder que hundió, lo levantó. Dios, que ejecutó en su Hijo Jesucristo la sentencia de muerte prevista para borrar de una vez por todas el pecado del mundo, es el mismo que ahora ejecuta con un poder solo sujeto a Él la resurrección de entre los muertos de aquel que era la vida y que de sí mismo la puso en expiación para volverla a tomar. En la muerte de Cristo no hubo accidente alguno, como vimos a través de Isaías, porque fue Dios el que de antemano hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue Dios el que quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. El mismo Dios. Era necesario, por tanto, cumplir lo que el decreto eterno exigía para quien habría de quitar de en medio el pecado.
Y leemos en Hebreos 5:8, en la versión interconfesional del Nuevo Testamento, leo estas palabras. Pero hijo y todo como era, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Alcanzada así la perfección, se ha convertido en fuente de salvación eterna para cuantos le obedecen y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote según el rango de Melquisedec. ¿Veis quién estaba detrás de todo esto? No era el hombre, era Dios. El hombre fue un medio, Dios es el autor. Y esto no debe sorprendernos, como dije la otra vez, no debe sorprendernos, hermanos. ¿Quién si no? Preguntaros, ¿quién si no tendría el poder para quitar la vida al que era la vida? ¿Quién tendría ese poder? Y no solamente era la vida, sino que sin él la vida que conocemos no existiría. Jesús dijo ante muchos testigos, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy de mi propia voluntad. ¿Acaso Caifás, Herodes, Pilato y el mundo entero, unidos todos con el mismo diablo, habrían podido quitar la vida al que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra? ¿A qué no? Fue Dios quien lo entregó y fue Dios el que lo levantó de la tumba con poder y gloria, porque no había otro método para redimir, para salvar a la humanidad. No había. El Cordero se levantó erguido sobre la muerte vencida. Él realizó una acción sacerdotal única que libera del pecado y de las consecuencias eternas del pecado a los que en Él confían. ¿Confía tú en el Señor Jesucristo? ¿Confía tú en que Él pagó por ti tus pecados, muriendo en una cruz infame para cumplir la justicia de Dios 100% perfecta? Si eres uno de ellos, ponte a reflexionar. Si no, sería hoy, bueno, el día escogido para que lo manifestases aquí públicamente y poder decir, yo quiero y quiero con todo mi corazón aceptar la obra de gracia que Dios hizo por mí a través de Jesucristo cuando lo mandó a morir a esta tierra por mi pecado. Medítalo en tu corazón, luego me dices. Después de morir y resucitar, ¿marchó de esta tierra? Sí, claro que marchó. ¿Dónde marchó? ¿Desterrado? Porque los suyos no querían verle. Los suyos le despreciaron delante del poder romano. ¿Quién le combatió? ¿Quién fue el instrumento para humillarlo delante de la muchedumbre judía, representada también allí delante por los sacerdotes, pletóricos de odio, rechinando sus dientes contra aquel que era insultado y despreciado por su pueblo? Él no marchó a los cielos como un fracasado, Él marchó al cielo como un triunfador sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte, sobre Satanás. Claro que sí, llegó allí como un campeón. Fue recibido en gloria. Quiero invitaros a poneros de pie, que los hermanos puedan colocar ahora el texto que les voy a dar. ¿Cómo imagináis vosotros que fue el recibimiento de Cristo en gloria después de haber resucitado? ¿Cómo creéis que fue? ¿Os lo imagináis? Ya sabéis lo que es una coronación, ¿verdad? No hace mucho tiempo pudimos ver, en el año 23, en mayo, la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra.
Y todas las televisiones estaban apuntando a la imagen y no se perdió ni un solo detalle de todo esto. Aquí un hermano inglés, no quiero decir nada contra Carlos III, por favor. No, no se trata de eso, se trata de lo vistoso, ¿verdad? La pompa, el boato que había allí. Bueno, dice la prensa, no sé si la prensa amarillista británica o española, que se gastaron 87 millones de euros en todos estos días de festejos y protocolos y demás. 87 millones. Y como alguien decía, ¿qué es un rey sino un gusano coronado? Decía con razón eso, ¿verdad? ¿Qué es un rey sino un gusano como el resto, pero coronado? Nada más. Un hombre mortal, como todos. Y este hombre yo recuerdo, y lo apunté también, lo apunté para que no se me olvidara, se dieron la bienvenida, bienvenidos a todos en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, se dijo allí. Y más adelante en su discurso, bueno, casi al principio, dijo Carlos III, siguiendo su ejemplo, el de Jesucristo, no estoy aquí para que me sirvan, sino para servir. ¿Quién se creyó esto? ¿Quién se cree que esto pueda salir de la boca de un rey que ha sido coronado, proclamado, reconocido? Aquello se llenó de personajes importantes, vinieron todas las personalidades del mundo, todos los poderes del mundo estaban allí presentes, cada uno pensando en sus cosas, pero cumpliendo con un protocolo, reconociendo que aquello era legal, que era mundial, que era un acto extraordinario, súper extraordinario. Y escuchan decir esto. Siguiendo su ejemplo, yo no estoy aquí para que me sirvan, sino para servir. Ya sabéis qué dijo Jesús acerca de los poderosos del mundo, de los reyes, los que están en eminencia. Ellos son los primeros, porque los demás hemos de servirle a Él. Precisamente de Carlos III no se puede decir que sea un rey pobre, sino al contrario, por la familia tiene muchísimas riquezas dentro de Reino Unido, muchas posesiones, etcétera, etcétera. Pero era curioso porque allí había pompa, boato, lujo en extremo. Pero cuando hablamos de Cristo, quizás nos falta imaginación. ¿Cómo lo recibió el cielo? ¿Cómo fue su entrada al cielo? Yo os voy ahora a invitar a que nos pongamos de pie para ver cómo el glorioso Señor recibió de la multitud angelical un recibimiento digno del que salió para vencer y consiguió lo esperado, venciendo. Por favor, ¿podéis poner el Salmo 24 en la pantalla? Nos ponemos de pie y si somos capaces de leerlo todos al unísono, en la versión de las Américas. Leedlos conmigo, por favor. Y leedlo como si fueseis los que estuvieseis allí recibiendo al Señor. Salmo 24, 7 al 10. Ahí. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzadlas, las eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Qué alegría, qué gozo ver eso, ¿verdad? Le dijeron adiós. Podéis sentaros, por favor. Le dijeron adiós, pero no para siempre, sino un hasta luego. Vas a realizar una hazaña imposible hasta este momento.
Vas a sufrir no solo como hombre, sino como Dios. Serás el hijo del hombre y serás el hijo de Dios. Y ambas naturalezas no se pueden separar. Vas a experimentar el pecado en tus propias carnes. Vas a sentirte manchado por el pecado que no es tuyo. Vas a ser despreciado por un mundo al que pretendes salvar. Y esto va a costar muchas lágrimas incluso. Porque nuestro Señor fue experimentado en quebranto. Y lloró. Y lloró. ¿Cómo regresará? Ellos no eran Dios para saberlo. Las multitudes angelicales le mandaron, le vieron salir. Cuando se hizo carne. Pero esas mismas multitudes celestiales le vieron un día regresar en cuerpo, como uno de nosotros, y entrando al cielo por su propio pie, le recibieron de esta manera: alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién va a entrar sino el que salió? ¿Quién va a entrar sino el que salió? El canto del Salmo 45 se vuelve ahora también hacia aquel. ¿Recordáis que Isaías tenía una visión de Cristo revelada por el Espíritu Santo en el capítulo 52 y 53 de su libro, donde dice que sería presentado no con atractivo para que pudiera ser deseado por los que le viéramos? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, varón hecho para sufrimiento, experimentado en quebranto ya, veterano. Pero ahora los hijos de Coré en el Salmo 45 expresan un cántico distinto. Dice: se vuelven al que es coronado de gloria y de honra. Un texto que cita también Hebreos capítulo 2 verso 7, para decir con un canto de amores, sin tapujos de ningún tipo y sin oposición de nadie: eres, ahora fíjate cómo viene, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Isaías lo vio como el despreciado del pueblo, sin atractivo. Pero este lo ve como el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Del que fue llevado hasta el escalón más bajo de la escalera del sufrimiento como siervo de Dios, en el abandono más absoluto, y cuya lengua enmudeció ante sus trasquiladores, de este se sigue cantando en el mismo Salmo 45. Tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Los reyes de la tierra están limitados. Gobernarán, no gobernarán, se sentarán para presidir ciertas ceremonias y no sé, pero morirán. Muchos reinos fueron antes y desaparecieron. El reino no es solamente decir que un rey reina sobre muchos, sino también el poder que eso representa. Cuando el reino de España estaba en su poderío, decían que no se ponía el sol sobre los territorios que significaba España entonces. ¿Dónde están esos territorios? ¿Dónde está el poder del imperio español? Desapareció. Desapareció el imperio persa, desapareció el imperio romano, desapareció el imperio babilónico, desapareció el imperio egipcio. Los imperios vienen y van, los reyes vienen y van, pero de este dice: tu trono, oh Dios, es eterno. Eterno, ríete, es eterno, nadie te lo va a arrebatar. Y para siempre, cetro, dice cetro. Cetro es el símbolo del poder, cetro de equidad. Aquí no es de dictadura, se hace lo que yo digo. Aquí, que lo puede ser, cuidado, ¿quién va a discutir con el rey de reyes? Nadie. Cetro de equidad es el cetro de
tu reino. ¿A quién dirigían los coretitas este sublime canto? ¿A quiénes? Por si quedara alguna duda, Hebreos 1:8 lo aclara. Y dice así, pero del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Luego, lo que está hablando el Salmo 45 por el Espíritu Santo, es del Hijo de Dios, del que recibe el reino, al que le da el cielo entero toda la gloria y toda la honra. Hemos de visualizar un poco más la escena celestial que Juan pudo ver con impresionante realismo en el cielo, por favor. Allí donde no hay un ápice de mentira, donde nadie puede ocultar lo que siente y donde nadie puede fingir lo que no siente. Ya no digo que os pongáis de pie, porque esto ya va a ser mucho ejercicio, pero voy a leer el capítulo 5 del Evangelio es un evangelio porque es la grandiosidad de la revelación de Dios, de la buena noticia, pero lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 14, por si se nos ocurre decir, uy, ando un poco deprimido porque no sé cómo va a resultar todo. Ya está aquí escrito, ya está escrito cómo va a resultar todo, está escrito, y esto no lo va a cambiar nadie. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Impresionante la escena, Juan está viendo aquello. Todavía no ha ocurrido, pero lo está viendo. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Habrá que escuchar la voz de este ángel. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es? ¿Alguien por aquí, entre los millones y millones de ángeles, alguien se ve digno de abrir el libro y de desatar los sellos que tiene el libro? Porque estamos hablando de un rollo, no estamos hablando de un libro de estas páginas. Rollo que están sellados, un sello, otro sello, hasta 7 sellos dentro del rollo. Y Juan se sorprende y dice, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podía abrir el libro ni mirar siquiera su contenido. Tragedia a la vista, dijo Juan, tragedia a la vista. Y yo lloraba mucho, dice el apóstol Juan. Y yo lloraba mucho. No sabía yo que en el cielo se iba a llorar, pues yo estoy descubriendo que sí. Se puede llorar de alegría, también de tristeza como en este caso. ¿Por qué estaba llorando Juan? Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Por eso lloraba. Espera, no hemos terminado. Entonces, esos entonces son los que alegran el corazón. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, observa, capta lo que viene a continuación. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Para qué ha vencido? ¿Para qué ha vencido? Pues ha vencido para abrir el libro. El vencedor es el que tiene derecho a abrir el libro. ¿Y quién ha vencido? Pues el mismo que aparece aquí siendo recibido por la multitud en el cielo. Ha vencido para abrir el libro y para abrir los 7 sellos que contiene el libro. Entonces dice, miré. ¿No le dijo el ángel que mirara? ¿O el anciano? Mira. Y yo miré. ¿Y qué vi? Gracias, Juan. Porque tú lo viste y nos lo has contado a nosotros también. Y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, entre estas dos partes, a un cordero. Vi como a un cordero. ¿Y cómo estaba? Estaba de pie. ¿Y qué? ¿Cómo te resultó? Pues estaba como inmolado, ¿verdad? Pues que estaba de pie. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y este que ve ahora como un cordero inmolado, vino, o sea, se va acercando ¿hacia dónde? Hacia el trono. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, cuando lo tomó, que todavía no está abierto,
Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Solamente fue tomarlo y ya hubo una reacción en el mismo cielo, donde no se pueden disimular las emociones. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y estaban cantando, no estaban llorando. Un nuevo cántico, un cántico nuevo, distinto. Estaban estrenándolo. Y decía este cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque eres tú el digno, el único. Porque tú, no otro, ni otra. Tú fuiste inmolado. Tú fuiste sacrificado. Y con tu sangre, ¿qué ha pasado con tu sangre? Compraste, fue el precio que se pagó fue tu sangre. ¿Has comprado para quién? Para Dios. ¿Qué has comprado? Has comprado a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Y qué has hecho con ellos? ¿Los mantiene vivos? ¿Los mantiene encerrados? ¿Los mantiene aburridos? ¿Qué has hecho con ellos? ¿Y los has hecho un reino? ¿Ellos son un reino? Estos sí que son dignos, porque han sido lavados con la sangre del Cordero, de tener un rey como él. Y los has hecho también sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y qué va a pasar con ellos en el futuro? Y reinarán sobre la tierra. Vaya buena nueva, ¿eh? Vaya buena noticia. Tú que te sientes tan desgraciado, tan aislado, tan anónimo, que vive en medio de una multitud grande de personas, muy grande, casi 8.000 millones ya somos en este planeta. Observa, tú también reinarás sobre la tierra. Y miré. Juan mira y dice, y oí. Los sentidos funcionan perfectamente. ¿Qué oyó? La voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas de miriadas, miles de millones y millares de millares. 4 angelitos que se quedaron solos cuando Satanás se llevó a un montón de gente detrás suya. No, millones de seres celestiales allí en el cielo, rodeando el trono. ¿Y qué decían? Y lo decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, otra vez, oí decir toda la creación: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Ja. Y los ancianos se postraron y adoraron. Señores, esto es el cielo. Cuando el Rey del cielo llega al cielo, esto es el cielo. Esta es la otra parte del cuadro. Esta es la otra parte del cuadro. Lo que hemos visualizado es la segunda parte del lienzo. Todo lo que se recoge en la redención, en la salvación del hombre, es muerte y exaltación. ¿De quién? De la misma persona. El cetro y el reino, poder y dominio. Si a esto le sumamos la figura de su promoción en el grupo celestial, cuando Juan lloraba porque nadie le podía tomar del libro de la mano de Dios, la escena que hemos visto es sobrecogedora. El león de la tribu de Judá, que a su vez es la raíz de David, quien sostiene el reino, ha vencido y cuyo propósito es abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Y qué implica esto? Implica la inminencia de los juicios de Dios que Él ha preparado sobre los que moran sobre la tierra. Porque cada vez que se desata un sello de ese libro, hay juicio
de parte de Dios sobre los moradores de la tierra. Hermanos, el Cordero es a la vez el león. ¿Qué os parece? El Cordero es al mismo tiempo que Cordero, león. El Cordero precede al león, como el alfa precede a la omega. El alfa abre, la omega cierra. Abre y cierra. Y nadie puede abrir ni abrir sin que el que tiene la llave permita abrir y cerrar. ¿Y cómo vemos al Cordero? Lo vemos como inmolado. Fue inmolado, quiere decir que lleva las marcas de su sacrificio. Si alguien pensó que Jesús se haría una cirugía estética para hacer desaparecer las marcas de su cuerpo, está equivocado. El Cordero aparece en el cielo como inmolado. No desapareció cuando resucitó. Su cuerpo, como el nuestro, será glorificado, el suyo también, no sujeto ya a las limitaciones que en el tiempo él mismo se había propuesto. Por allí estaban sus señales, se lo dijo a Tomás y al resto de los discípulos: mete tu dedo en mi costado y en mis manos. Sus marcas están presentes, pero lo ve de pie, lo que indica que fue resucitado y lo que significa que su sacrificio fue aceptado por Dios. Dios es muy exigente, ¿sabéis? Muy exigentes. Para los sacrificios temporales de animales tenían que ser purificados de un año sin defecto, porque si no, no podía ofrecerse a Dios. Lo perfecto era lo único que Dios admitía, porque era la intención de un pecador que venía con la sangre de un ajeno, no de la suya propia, para ofrecerla en ese momento en sacrificio. Por eso Dios estuvo contento, satisfecho plenamente, tal como lo dijo en varias ocasiones cuando estaba en vida, antes de ir a la cruz: este es mi Hijo amado, en Él tengo todo contentamiento, en Él tengo toda complacencia. También ahora lo vemos diciendo lo mismo, pero en la práctica, porque Él lo resucitó, significa que estuvo contento, satisfecho plenamente con el resultado. Si eso lo expresa el Cordero, el león también expresa muchas cosas. El león expresa el poderío glorioso del que vence a sus enemigos, el que recoge el fruto de su victoria. ¿Recordáis que Isaías también lo dijo? Bien, habló de sufrimiento y de entrega, pero dijo: yo le daré parte ¿con quién? Con los grandes, y con los fuertes, ¿qué hará? Repartirá despojos. De manera que este es el león. Este es el león. Cordero y león en la misma persona. Dos perspectivas, sí, del mismo cuadro, del mismo cuadro. Jesús, el Cordero, es el que asegura la salvación a aquellos que en la cruz dejan sus vidas varadas, mientras que Jesús, el león, es el que ejecutará el derecho que el Padre le dio de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Recordáis que estas palabras fueron dichas por el propio Jesús en Juan 5? Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo y le dio potestad, autoridad para ejecutar juicio. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre. Así que el que se va a sentar sobre un trono blanco es el mismo que fue a una cruz. El profeta Daniel nos adelantó el glorioso retorno de Cristo a la tierra, cuando en aquella visión nocturna Dios le mostró los acontecimientos finales con el establecimiento del reino de los cielos. Vamos a leer esos versículos en Daniel capítulo 7. Y he aquí, con las nubes venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estamos hablando de alguien que vivió de una manera errante, digamos, sujeto a autoridades importantes, bajo el dominio primero de Israel, después de Babilonia, y después de Media y de Persia, y después, casi no sé si llegó o no llegó a estar bajo el dominio griego, pero lo visualizó ese dominio griego.
que todavía no había llegado. Incluso visualizó el dominio romano, que seguiría siglos más tarde. Vemos a un hombre que vivió en la corte de un rey, el rey más poderoso que ha existido en este universo, lejos de Dios en ese sentido, que fue Nabucodonosor, donde él era la propia ley. Como ahora ve en visión y dice que su dominio es un dominio eterno, que nunca, nunca va a pasar. Vio como Babilonia se había marchado, vio como media Persia se estaba avanzando también, se estaba marchando, y vio visualizando a los reyes de Grecia y a los reyes de Roma, que también pasarían. Y vio aquella piedra que caía desde el monte rodando y daba contra la estatua de barro y de hierro y la destrozaba finalmente. Pues está hablando del Mesías, está hablando de aquel que bajó una vez y que volverá otra vez. Su reino, uno que no será destruido. Aquel ser despreciado de todo y por quien Pilato sintió una cobarde compasión, vino a esta tierra para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿sabéis qué? Dice el texto que también vino con la soberanía reposando sobre sus hombros. Quiero ir terminando, hermanos, pero no haber agotado. Esa soberanía de la que hablamos, que junto a su paz se va a extender y no tendrá fin, según dice el propio profeta Isaías, esa soberanía le alzará sobre todo lo creado y va a colocar su nombre sobre todo nombre. Ahora, fíjate, mírate a ti mismo y pregúntate, ¿me siento importante? Por el hecho de ser Pepe, Manolo, Juan, Antonio, Isabel, Ricardo, María, me da igual. ¿Te sientes importante por el hecho de ser simplemente un ser que todavía vive? Porque ejerces una profesión que es admirada, porque tiene elocuencia, porque te felicitan todos los años por tu cumpleaños, cuando saben que eso va para atrás. Si te crees importante, si te sientes poderoso por lo que tienes o por lo que piensas tener, si te sientes imprescindible, sin ti el mundo se para, tu trabajo se para, la iglesia se para. Si nos sentimos merecedores de algo, ¿te sientes merecedor de algo que no sea el infierno? Pues cuando te sientas importante, mira a Cristo. Miremos a Cristo. Y cuando miramos a Cristo se nos quitan todas las tonterías que tenemos los humanos a la hora de valorarnos, a la hora de darnos méritos. Son estas dos gloriosas visiones de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, los que nos han de llevar a una permanente adoración en alabanza y en servicio. El Cordero de Dios murió en la cruz y su muerte no fue en vano. ¿Por qué? Porque su aflicción, la aflicción que Él llevó, significaba llevar también el pecado de muchos. Y ahora yo te pregunto de nuevo, a los que estáis todavía aún sin Cristo, a los que aún todavía no habéis dado un paso de fe y estáis en vuestros asientos pensando, ¿qué voy a hacer a partir de hoy? Os pregunto, ¿eres tú uno de esos muchos por los cuales Cristo entregó su vida y resucitó para justificarte también a ti delante de Dios? Quiera Dios que así sea, que si sientes en tu corazón la carga de tus pecados, ahora es el momento para que Él te descargue de ellos. Hoy es el día apropiado para confesar a Cristo y para entregarle tu vida. ¿Lo harás? ¿Lo harás? Si es así, que a Él sea la gloria hoy y por siempre. Amén.